Cada semana en Entre Ríos se debaten ideas, se toman decisiones y se impulsan proyectos que atraviesan la vida cotidiana de miles de personas. Detrás de cada sesión hay historias, acuerdos, discusiones y un trabajo que muchas veces no se ve. Este es un espacio para acercarte al Senado entrerriano desde otro lugar. Conversaciones, iniciativas, territorio y las voces de quienes trabajan para transformar la provincia. Esto es Senado TV. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Senado TV. Este programa que se emite semanalmente a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, a través de El 11 Radio Stream y también de Gigared, para gran parte de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe. Esta semana comenzó el trabajo en comisiones de la reforma previsional en la provincia de Entre Ríos. ¿Pero qué significa que un proyecto se trate en comisiones? ¿Para qué un proyecto va a comisiones? ¿Por qué se trata en unas comisiones sí y en otras no? En este caso, el proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. ¿Quiénes conforman estas comisiones y qué temas van a tratar? El proyecto de ley de restauración del equilibrio y fortalecimiento del sistema previsional, presentado por el Poder Ejecutivo e ingresado al Senado el pasado 27 de mayo, fue girado para su análisis a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y de Presupuesto y Hacienda. Pero, ¿qué son las comisiones? ¿Y cuál es su función? Antes de llegar al recinto, los proyectos de ley son estudiados en las comisiones del Senado. Allí, los legisladores analizan cada iniciativa, consultan información técnica, escuchan especialistas y debaten los distintos aspectos de la propuesta. Como resultado de ese trabajo, elaboran un dictamen que determina si el proyecto está en condiciones de ser tratado y votado por la Cámara. En el Senado de Entre Ríos funcionan 14 comisiones permanentes. Cada proyecto es derivado a una o más de ellas, según la temática que aborda. Cuando una iniciativa involucra asuntos de distintas áreas, las comisiones se reúnen y trabajan de manera conjunta. En este caso, intervienen dos comisiones. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos analiza proyectos vinculados con cuestiones constitucionales, institucionales y políticas, así como aquellos relacionados con las atribuciones de los poderes del Estado y otros asuntos de especial relevancia jurídica. Esta comisión es presidida por el senador Juan Pablo Coso y tiene como secretario al senador Rafael Cabaña. También la integran los senadores Gustavo Vergara, Nancy Miranda, Gladys Domínguez, Patricia Díaz, Juan Diego Conti, Marcelo Bertet y Jaime Benedetti. Por su parte, la Comisión de Presupuesto y Hacienda interviene en el análisis del presupuesto provincial, la política tributaria y otros asuntos vinculados a la administración y el manejo de los recursos públicos. Su presidente es el senador Gustavo Vergara y tiene como secretario al senador Víctor Sasberro. También la integran las senadoras Claudia Silva y Gladys Domínguez y los senadores Alberto Taegui, Ramiro Fabre, Rubén Dalmolín, Marcelo Bertet y Jaime Benedetti. El debate en comisiones arrancó con la presencia del ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia, el contador Fabián Boleas, quien vino a dar las explicaciones de por qué es necesaria esta reforma. Creemos que muy productiva, tuvimos la oportunidad de transmitirles a los senadores cuál es la visión del gobierno, los motivos que han llevado a presentar este proyecto de ley, que nosotros creemos que es fundamental para la sanidad de las cuentas públicas de Entre Ríos y sobre todo, pero fundamentalmente para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y garantizarle a los que aún no se han jubilado que puedan jubilarse
y cobrar esa jubilación. Creo que fundamentalmente versaron sobre los 3 o 4 puntos centrales del proyecto, que tiene que ver con la edad, tiene que ver con las particularidades para los regímenes especiales y la situación de los municipios. ¿Cuánto dinero aporta actualmente el Tesoro Provincial para sostener el sistema previsional? Bueno, si quisiéramos ubicarlo a valores de mayo del 2026, específicamente en mayo del 2026 fue aproximadamente de 46.000 millones por mes, ¿no? ¿La provincia espera recibir fondos de parte de Nación para esto? Nosotros venimos trabajando, hemos hecho el reclamo, inclusive ante la Corte Suprema, por los fondos no transferidos, por el déficit no pagado de años anteriores, que no tienen que ver ni siquiera con los periodos de la gestión nuestra. Estamos trabajando en eso, trabajando desde la Caja, por supuesto, Gastón, con el tema de las auditorías para determinar ese stock de deuda que habría a favor de la provincia. Eso es un aspecto, eso no es la solución del problema, ¿no? Acá esta ley lo que trata es sobre solucionar en parte, en la medida en que se puede, que creemos que es la medida en la que se puede en este momento solucionar en parte, como decía, los problemas estructurales del régimen previsional. ¿Qué piensa respecto de aquellos que creen que realmente va a generar un ajuste? Que están equivocados. Como dice el presidente de la Caja, nosotros no modificamos, este proyecto de ley no intenta modificar ningún derecho adquirido por los jubilados actuales, no se les altera la jubilación que tienen hasta el momento. Por el contrario, lo que intenta hacer es fijar los nuevos parámetros de este régimen previsional acorde a la realidad, a la evolución demográfica y poder garantizar la sustentabilidad de este sistema. Y aquellos que tienen preocupación, por ejemplo, con respecto al 82% móvil, estuvimos hablando con algunos gremios. Mire, nosotros hoy en la parte introductoria acá exponía sobre qué intenta modificar y qué no intenta modificar. Y entre las cosas que no intenta modificar, que no quiere modificar, es el 82% móvil sobre el bruto. Lo que sí les decimos es claramente que sí creemos que se necesita modificar. Expusimos sobre cuáles serían las otras alternativas, que son las tradicionales, aumento impositivo y demás, y sí queremos siempre, en todo momento, poner en claro que este es un problema de 1,5 millones de entrerrianos, ¿no? Esto no es un problema solamente de los jubilados y potenciales jubilados a la caja provincial, sino es un problema del 1,5 millones de entrerrianos. El senador Marcelo Bertet, del Frente Más para Entre Ríos, presidente del bloque de la oposición, se refirió al contrapunto que hubo con las autoridades del Ejecutivo en función del debate acerca de, quiénes son los responsables del déficit previsional. Nosotros seguimos sin entender el 82%, que es un número real que se mantiene, pero la forma de calcularlo no es la misma. Entonces nosotros consideramos que no es lo mismo calcularlo sobre los últimos 10 años que como los 20 que dice el proyecto. También nos preocupa mucho la movilidad, ese índice de movilidad atado a la paritaria estatal. Hay gremios que consiguen mejores pautas salariales y los jubilados se van a ver disminuidos sus haberes porque no va a ser menor. Consideramos que hay, y lo han dicho algunos magistrados, lo han dicho jueces, que hay cosas que pueden estar cerca de ser inconstitucionales en el proyecto. Entonces, cuando el gobierno presenta como que 1 millón de entrerrianos tiene que solventar el déficit de la caja, si nosotros aprobamos esta ley y empiezan a caer juicios por inconstitucionalidad, 1 millón de entrerrianos vamos a tener que solventar los gastos, las costas, todo lo que genera esa inconstitucionalidad, esa demanda judicial. Entonces, yo creo que en ese caso, vuelvo a insistir, estamos empezando hoy, hay mucho para debatir, el articulado todavía no se ha empezado a debatir en particular, entonces, porque también ahí tenemos que ver nosotros
qué tan dispuesto está el gobierno a hacer las modificaciones que nosotros consideremos y que los invitados, porque si nosotros vamos a ser invitados, vamos a traer a la comisión en los distintos gremios, a las distintas asociaciones y no vamos a tener en cuenta sus aportes, tampoco sirve. Entonces hay que ver qué apertura tiene el gobierno para modificar esta ley, que así como está, de nuestro bloque no la vamos a acompañar. Senador, ustedes se reunieron hace pocos días con integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Allí se planteó el tema de la posible inconstitucionalidad, específicamente ¿de qué punto? A ver, yo quiero ser por ahí un poco respetuoso por la situación de los magistrados y por la situación que ellos tienen de poder ser recusados, pero bueno, hay un artículo específico, el artículo 8 creo que es, que habla de que si la justicia falla en contra de algún reclamo de esta ley, puede ser causal de juri. Yo creo que esto es no respetar para nada la independencia de los poderes. Por decir tu caso que ahora está en boga, que ha salido, no porque en sí lo haya planteado el juez, sino porque, bueno, lo estamos viendo nosotros y lo han dicho también del Consejo de la Magistratura, ¿no? Y el tema de la emergencia también, que no se les consulta a la legislatura, sin duda, una prórroga. Sin duda, nosotros creo que no quedó claro, o al menos yo no terminé de entender al ministro cuando él planteó el tema de la emergencia, porque todos decimos que esto es un déficit, o hablamos que es un déficit estructural de muchos años, y aplicaron en la emergencia. Para eso me parece que no se justifica, y menos de no tener el compromiso y respetar la independencia de los poderes, de pasar por encima de la legislatura con aumentos que ellos quieran dar o estudios proporcionales que ellos quieran hacer, o autorizar al presidente de la caja que los haga sin pasar con la legislatura. Yo por eso te digo que hay rasgos que están cerquita de lo inconstitucional, que bueno, que no queremos que pase, que una ley que recién salga se empiece a judicializar, porque la vamos a terminar pagando todos los entrerrianos. ¿Hay consenso por parte del bloque para votar por la negativa a esta ley o hay ciertas disidencias? Nosotros lo que hay consenso dentro del bloque es de trabajarla y ser responsables y serios para trabajar una ley que sea lo mejor para todos los entrerrianos. Después del momento de la votación veremos, porque eso no lo hemos evaluado, porque todavía no sabemos si van a poder aceptar cambios o no de lo que nosotros propongamos, o propongan los gremios, o propongan las asociaciones. Entonces, hoy, como está este proyecto de ley, el bloque no lo va a acompañar. El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos, Gastón Bañat, fue uno de los autores de los vectores que fueron los que se discutieron previo al ingreso del expediente 15.711 al recinto. Él también estuvo presente en las comisiones y esto dijo. La verdad es que también lo tomo como algo sumamente necesario y positivo. Es la instancia clave. El sistema jubilatorio se rige por una ley y este es el ámbito en el cual se va a definir esa ley. Nosotros hemos podido respaldar y ampliar todo tipo de inquietudes que tienen que ver con un diagnóstico muy claro de una distorsión estructural muy importante que ha llevado a una situación grave, pero que consideramos que tiene arreglo y que precisamente estas medidas son las que plantean que el sistema pueda sobrevivir, pueda ser sustentable a futuro, y con todos los informes y disposición de medidas y de datos que hemos hecho y que son públicas y que están subidas al portal de la Caja, todo lo que tiene que ver con lo actuarial, no deja ningún tipo de dudas de dónde potencialmente vamos a estar parados de acá a 10 años, y bueno, esa es la preocupación que motiva todo esto, ¿no? De cómo la realidad de los datos nos indican a qué punto se va a llegar y de qué cosas hay que hacer para ayudar al sistema para que pueda sostenerse. ¿Existen posibilidades de que se introduzcan modificaciones al texto? Entiendo que este ámbito es el que propicia que haya propuestas concretas y enriquecedoras y que piensen a largo plazo y que piensen en el sistema y no simplemente consortear una responsabilidad de corto plazo que tiene que ver con por ahí la presión que tiene que ver tomar una medida en este momento que va a ser beneficiosa para el sistema durante muchos años. Así que en esa línea entiendo que
todos los legisladores van a estar predispuestos a recibir sugerencias y, repito, que enriquezcan y mejoren y que nos garanticen de que dentro de 10 años el sistema va a poder seguir funcionando, ¿no? ¿Qué porcentaje del déficit podría reducirse con las medidas propuestas? Estas medidas no buscan un ajuste ni un achique. Lo que buscan es que el sistema no empeore en la medida en que todos los datos dicen que va a empeorar, y que lo ayudemos a que pueda seguir jubilando. No se olviden que hay 120.000 trabajadores activos de la provincia que van a necesitar la caja porque en algún momento se van a jubilar. Entonces se trata de eso, se trata de saber con la mayor exactitud dónde vamos a estar parados dentro de 10 o dentro de 20 años para que el sistema pueda seguir honrando con este sistema, con estos jubilados. Entonces, más que nada apunta a eso. Las medidas no son de impacto económico inmediato, son graduales y están planificadas sobre las altas nuevas. O sea, a ningún jubilado de la provincia se le va a tocar absolutamente nada, ni ningún derecho, ni económicamente nada de lo que figura en el recibo de mayo si la ley saliera en junio o en julio. Eso hay que ser totalmente claro, no alarmar y no angustiar a la gente, porque muchas reformas sí fueron sobre el pasado y sobre ello. No es el caso. Hay una decisión muy firme del gobernador de que absolutamente ninguna medida afecta a los actuales jubilados. Los representantes de los trabajadores de la educación de la provincia de Entre Ríos estuvieron presentes en esta primera jornada de debate de la reforma previsional. Representantes de AGMER, Asociación Gremial de Magisterio, AMET, de Enseñanza Técnica y también de los docentes privadas ADOP, nos dan su impresión de esta jornada. Acabamos de terminar el intercambio. Nosotros creo que pudimos exponer todo lo que pensábamos y por qué nosotros seguimos reafirmando que este proyecto no puede avanzar en la Cámara de Senadores, porque es un proyecto deshumano, cruel, brutal, que va a empobrecer aún más a los trabajadores de la provincia, y esto va a afectar sin duda en todo, en el 1,5 millones de entrerrianos, si un trabajador cobra menos, porque partimos de la base de salarios que están empobrecidos. Entonces, si a eso aún, a ese deterioro salarial, le sumamos un deterioro, y bueno, hablando con los legisladores, le mostramos todo lo que se ha construido mediáticamente en estos meses y que es erróneo, y le pudimos decir por qué es falaz, por qué es falso o por qué hay mentiras en algunos de los relatos o de lo que se ha ido diciendo. Por ejemplo, que no va a afectar a nadie que ya está jubilado, cuando sí la reforma lo afecta directamente a quien ya está jubilado. Bueno, primeramente el intercambio surgió casi a lo último, porque surgieron algunas preguntas. No hubo un intercambio tácito, se podría decir. Expusimos por qué no queremos que la reforma se lleve a cabo, por qué esta ley nos perjudica en sobremanera, y los legisladores a partir de ese momento realizaron algunas consultas puntuales a toda la exposición que hicimos los 4 gremios que estábamos acá. Bien, ¿y me puede especificar un poco algunos de los puntos más fuertes que compartieron en la reunión de hoy? Bueno, los puntos básicamente son venir a decir por qué no se debe llevar a cabo en este momento. Básicamente nosotros decimos que no se debe llevar a cabo la reforma porque es una reforma brutal, donde se detrae tanto a los trabajadores activos como a los pasivos, y también tenemos en este momento una situación en el país donde los bolsillos del trabajador en sí, más el trabajador de la educación, están totalmente por el suelo, a tal punto que la provincia ha salido a hacer convenio con bancos para poder refinanciar la deuda que tienen los trabajadores. Sentimos que hubo escucha por parte de los miembros de las comisiones. Cada uno de los gremios expuso sus preocupaciones acerca de determinados puntos y sobre todo sobre las premisas sobre las que está construida el proyecto de reforma jubilatoria. Así que bueno, estuvo bien, fue un diálogo ameno.
Bien, y particularmente ustedes hablaron de la situación de los docentes, explicaron un poco cómo es esa trayectoria docente. Sí, nosotros particularmente como SADOP explicamos cómo que este proyecto de ley viene contextualizado en el marco de una pérdida de derechos que no solamente por este proyecto de ley, sino porque nuestra relación laboral es privada. Es decir, por ejemplo, la ley 27.802, que es la ley de modernización laboral, impacta directamente en nuestra relación laboral. Es decir, venimos en una situación de pérdida de derechos desde a nivel nacional, y ahora esta situación que se nos está planteando con el tema de la reforma jubilatoria. El secretario de organización de ATE, Víctor Sartori, fue quien también estuvo presente esta semana en la comisión dando su punto de vista del gremio respecto al proyecto. Nosotros lo que vemos es que hay inconstitucionalidad por todos lados, no es solamente algunas inconstitucionalidades, empezando por el tema de la emergencia. Nosotros creemos que no hay una emergencia sobre el sistema previsional en sí mismo, porque aparte los mismos funcionarios están diciendo que en el 2024 equilibraron el sistema incrementando aportes y contribuciones en un 3%, teniendo en cuenta que la provincia de Entre Ríos es una de las que mayores aportes, es decir, los trabajadores mayores aportes del país tienen en ese sentido. Por lo tanto, lo demás se podrá conversar y de ahí, bueno, surge otro montón de cosas, ¿no? Pero en principio la emergencia no es tal para nosotros, el déficit está equilibrado, lo dicen los mismos funcionarios, por lo tanto no desconocemos del déficit y hay que trabajarlo de otra manera, con otras herramientas y no con esto, que en realidad es tratar de ahorcarnos en una supuesta urgencia que no es tal. Con respecto, por ejemplo, al tema de las paritarias, de las definiciones de paritarias y lo que de ellos surge hacia los jubilados. Bueno, o surgiría hacia los jubilados. El tema es que este proyecto rompe con el esquema constitucional del artículo 41, donde dice que el haber en pasividad tiene que tener una relación directa con el haber en actividad. Si lo mandamos a que todo el mundo, todos, se van a regir los incrementos de las jubilaciones, las actualizaciones, en base a la paritaria del escalafón general, donde puede haber que no haya paritarias inclusive, entonces en realidad eso rompe con ese esquema. Eso es una de las cuestiones. ¿Cómo es hoy eso? Hoy es una relación directa, es decir, se incrementan los haberes de los activos y a la misma proporción se incrementan, es decir, el 82 o el 85% que hoy tenemos, algunos de los que tienen más de 40 años de antigüedad, es decir, se le incrementa en esa proporción también en su propia jubilación. El secretario general del sindicato que nuclea a los trabajadores de la legislatura entrerriana, Sergio Almeida, también estuvo presente y nos da su punto de vista respecto al proyecto. Las impresiones que tenemos nosotros, digamos, son muy buenas porque esto, digamos, habla muy bien de los legisladores, de establecer un diálogo con todos los actores del Estado, gremios, asociaciones civiles, también que participaron o van a participar en las reuniones de comisiones y van a exponer este tema, ¿no es cierto? Para nosotros es algo muy favorable. Lo que sí digo es que esperemos que, de acuerdo a todo lo que se pudo expresar aquí, sea tomado por los legisladores y tengan en cuenta, digamos, esta presión por parte de los gremios, donde nosotros establecemos cuáles serían la forma de la cual se podría sustentar el sistema previsional a futuro. ¿Qué aportes han hecho tanto de APLER como en conjunto con las otras asociaciones en cuanto para la sustentabilidad de la caja? Bueno, el aporte fue público y notorio. Nosotros lo hicimos a través de la sugerencia ciudadana, un área que está en la Cámara de Diputados. Eso se lo contamos hoy inclusive a los legisladores para que, si ellos necesitaban es un anteproyecto donde se establece de qué manera se puede financiar el régimen previsional a través de un fondo fiduciario donde se establecen gravámenes a las grandes tierras o otros aspectos que tienen que ver también con la minería de la arena que se saca de Isla del Ibicuí para Vaca Muerta. O sea, hay un montón de aspectos ahí que están desarrollados en ese anteproyecto y bueno, también se los acercamos a los legisladores para que lo puedan también ellos evaluar.
El senador por el departamento Nogoyá y secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos hizo un repaso de los principales puntos del proyecto de ley que comenzó el debate en comisiones. Creo que se está dando el debate abierto que se merece cualquier legislatura en un tema muy necesario, en un tema que está diagnosticado, que es nuestro sistema previsional. Así que decirle a la población de Entre Ríos que la Cámara de Senadores está con las puertas abiertas para recibir en estos días a más de 25 asociaciones e instituciones para seguir construyendo una herramienta para hacer más eficiente nuestro sistema previsional. Recordar que nuestra caja es una de las 13 cajas no transferidas al sistema nacional y es la más deficitaria en la República Argentina. Y algo tenemos que hacer, ese es el diagnóstico, para preservar sobre todo a los 67.000 beneficiarios que tiene y pensar en los 120.000 trabajadores activos para poder garantizarles sus beneficios previsionales el día de mañana cuando puedan acceder. Senador, ¿cuál fue la consulta que hizo usted en esta ronda de audiencias que comenzó hoy con el presidente de la Caja y el ministro de Hacienda? Una consulta que hizo Antonia Saldaña, una jubilada de Nogoyá, cuando fuimos al centro de jubilados diciendo ¿qué va a pasar con los jubilados y pensionados luego de esta reforma? Y la respuesta la dio el presidente de la Caja de Jubilaciones, que su sueldo va a seguir siendo el mismo y se va a actualizar el sueldo con una paritaria oficial para todos. Va a seguir el efecto espejo, pero con una sola paritaria. Actualmente los jubilados se les aumenta de 94 formas su sueldo de acuerdo a las paritarias de los 57 municipios o a la paritaria de NERSA o a la paritaria del túnel o a la paritaria de los empleados del Banco Entre Ríos. Queremos unificar, homogeneizar para que sea más previsión, pero el 70% de la masa jubilatoria y pensionada de la provincia de Entre Ríos va a seguir aumentándose de la misma manera y no se le va a tocar absolutamente nada su beneficio previsional porque entendemos claramente, y lo ha dicho el gobernador, es un derecho adquirido. Cabaña, ustedes obviamente como oficialismo respaldan este proyecto. Ahora, ¿hay algún punto en el cual ustedes mismos tengan algún tipo de duda o algo que ustedes quieran sumar a este proyecto? Por supuesto, y así lo ha hecho nuestro gobernador con los distintos actores, y nosotros también como bloque queremos ver el tema del haber inicial, de calcularlo en los 20 años, ver si lo podemos reducir. Queremos ver la edad, me parece que es un tema para discutir. Si la paridad se aplica en este caso a 65 y 65 varones y mujeres, me parece que hay que darlo al debate, hay que escuchar. Muchos actores de la justicia hablan de inconstitucionalidad, lo hemos llamado para ver qué herramienta podemos encontrar entre todos. Porque, insisto, esto es un problema de la entrerrianía que tenemos que resolver. Si no se resuelve hoy, se va a resolver mañana y las medidas van a ser mucho más duras. Entonces me parece que ponernos a trabajar entre todos, reconocer y trabajar en una norma perfectible me parece que es nuestra obligación, como lo ha dicho el ministro de Economía. Senador, recién comentaba que le habían acercado una preocupación de una vecina. ¿Le han comentado algo con respecto al 82% móvil? Sí, indudablemente es uno de los temas, 82%, haber inicial, edades son los temas candentes que generan desconfianza en la población y que nosotros tenemos que dar la responsabilidad de comunicarlo de la mejor manera. Es un tema el 82, sobre todo con los regímenes especiales que van a seguir aportando, entonces te dicen, pero Rafael, ya no es el 82 si vos me estás descontando. Bueno, estas cuestiones son las que tiene el proyecto y tenemos que charlarlas entre todos, digamos. Pero el 82, para los jubilados y pensionados que tengan los requisitos de edad ordinaria, está garantizado por la ley. Con los regímenes especiales ya había un artículo anteriormente que decía que tenían que seguir aportando. Bueno, vamos a ver, vamos a trabajar en eso para ver, obviamente, que es legal, nunca se cuestionó la legalidad de ese artículo, así que vamos a seguir trabajando en eso, buscando una mejor herramienta, pero está establecido en la ley con anterioridad. Hasta aquí una nueva edición de El Senado TV. La semana próxima continúa el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Será el turno de la Asociación de Magistrados. También estarán los representantes de los municipios de todos los colores políticos y otros sindicatos. Más debate de este proyecto de reforma previsional. Hasta entonces, muchas gracias. Todas las voces. El 11, Radio Stream. 98.7. Donde ves y escuchás todas las voces. Todas. El 11, Radio Stream.